Me llamo Alberto Fernández y tengo 67 años. Pasé 4 décadas trabajando como técnico especializado en reparación de equipos electrónicos, sacrificándome para ofrecerles a mis 3 hijos la mejor educación posible. Nunca imaginé que mi propia hija, María, se burlaría de mí delante de toda la familia, diciéndome que los padres de su esposo habían conseguido mucho más en la vida que yo. Aquella tarde decidí que algo tenía que cambiar. Sin avisar a nadie, comencé a planificar la venta de mi propiedad y de todos mis bienes. Cuando finalmente cerré la operación, me marché sin despedirme hacia una provincia del interior. Lo que ninguno de ellos sabía es que ese dinero me permitiría adquirir algo extraordinario que transformaría mi existencia para siempre. Todo comenzó un domingo de septiembre. Habíamos organizado un almuerzo en mi casa para celebrar el 26º cumpleaños de María. Asistieron todos mis hijos. Roberto, el mayor, junto a su esposa Ana, mi hija menor Laura, que llegó desde otra ciudad con su prometido, y por supuesto María con su marido Esteban y mis 2 nietas adoradas. Preparé cada detalle con dedicación. Carne asada en el patio trasero, empanadas hechas en casa y el postre preferido de María que le venía preparando desde su infancia. Estas reuniones familiares solían ser momentos de felicidad, pero últimamente se habían vuelto tensas por razones que no lograba comprender del todo. Durante la comida, la conversación derivó hacia los logros familiares. Esteban comenzó a relatar los éxitos profesionales de sus padres con ese tono orgulloso que siempre usaba cuando hablaba de ellos. Su padre era un reconocido cirujano que dirigía una clínica prestigiosa, mientras su madre ejercía como abogada especializada en asuntos corporativos de grandes empresas. Mis padres acaban de invertir en una propiedad en las sierras, comentó Esteban con evidente satisfacción. Es impresionante todo lo que han conseguido con su esfuerzo profesional a lo largo de los años. María inmediatamente se sumó a los elogios. Sí, papá, los padres de Esteban son personas verdaderamente exitosas. Han sabido crecer tanto profesional como económicamente. Son un ejemplo perfecto de cómo llegar lejos cuando uno tiene ambición. Hasta ese momento, todo parecía una conversación normal. Era comprensible que María admirara a su nueva familia política. Pero lo que vino después me hirió de una manera que jamás había experimentado en mis 67 años de vida. Laura intentó equilibrar la conversación mencionando mi trayectoria laboral. Bueno, papá también se dedicó toda su vida a trabajar para darnos todo lo necesario. Siempre fue muy responsable con la familia. Fue entonces cuando María soltó una risa despectiva y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Ay, Laura, por favor no compares. Los padres de Esteban valen mucho más que papá, porque ellos sí lograron cosas relevantes. Papá siempre se conformó con lo mínimo. Nunca tuvo verdaderas ambiciones». Lo que María ignoraba es que yo había acumulado recursos durante 40 años que ninguno de mis hijos sospechaba. Había ahorrado metódicamente, invertido en bienes raíces y construido un patrimonio que superaba considerablemente al de sus admirados suegros. Y esa misma semana, después de escuchar su desprecio, decidí utilizar ese patrimonio para transformar mi vida completamente. Al día siguiente, contacté a un agente inmobiliario y puse mi vivienda en venta. Era una casa espaciosa en un buen barrio de la ciudad, valuada en una suma considerable que había planeado dejar como herencia. Pero si mis hijos no apreciaban lo que había construido, entonces usaría ese dinero para algo que me hiciera feliz a mí. Necesito que entiendas cómo puede doler
que tu propia hija te compare negativamente con otros y decida que no tienes suficiente valor. Para comprender cómo llegué a esta situación, debo contarte quién soy realmente y qué construí durante mi vida. Comencé a trabajar a los 18 años en un pequeño taller de reparación de aparatos electrónicos. Era 1975 y la tecnología comenzaba a modernizarse rápidamente. Tenía una capacidad natural para entender el funcionamiento de los circuitos y sistemas complejos. Mi padre trabajaba en ferrocarriles y mi madre se dedicaba al hogar. No teníamos muchos recursos, pero mis padres hicieron un esfuerzo enorme para que completara mis estudios técnicos. Cuando me gradué como técnico especializado, conseguí empleo en una empresa que reparaba equipamiento industrial. Me casé con Elena cuando tenía 24 años. Ella trabajaba como administrativa en una entidad bancaria y juntos formamos una pareja con objetivos claros: tener familia, brindarles educación universitaria a nuestros hijos y construir un patrimonio que nos diera seguridad en la vejez. Roberto nació cuando yo tenía 26 años, María a los 29 y Laura a los 32. 3 hijos en 6 años representaban una enorme responsabilidad económica, pero también una motivación extraordinaria para trabajar arduamente y progresar. Durante los primeros años, trabajé como empleado en diferentes compañías, siempre con la meta de independizarme. Estudiaba por las noches, realizaba cursos de actualización los fines de semana y me mantenía al día con las nuevas tecnologías que aparecían constantemente en mi área. Cuando cumplí 31 años, abrí mi propio taller de reparaciones en el fondo de nuestra casa. Era modesto, pero tenía una ventaja importante. Yo sabía reparar equipos que otros técnicos no podían. Sistemas de sonido profesional, aparatos importados sin manuales en español, equipos de comunicación avanzados. El negocio creció gradualmente. Primero fueron vecinos y conocidos, después empresas que necesitaban mantenimiento de sus equipos. Finalmente, distribuidores de marcas internacionales que me contrataban como servicio técnico certificado. Elena manejaba la parte administrativa del negocio con gran eficiencia. Atendía consultas, organizaba los turnos, llevaba la contabilidad y se ocupaba de los cobros. Éramos socios en todo y juntos construimos una empresa familiar próspera. Los chicos crecieron siendo testigos de ese esfuerzo constante. Roberto a veces me ayudaba los sábados organizando herramientas o clasificando componentes. María y Laura preferían asistir a su madre con tareas administrativas. Cuando Roberto terminó la secundaria, eligió estudiar ingeniería mecánica. María se decidió por psicología. Laura optó por diseño gráfico. Las 3 carreras eran en instituciones privadas, porque queríamos ofrecerles la mejor formación posible. Durante una década pagué 3 universidades privadas de manera simultánea. No era sencillo, pero el taller había prosperado lo suficiente como para permitirlo. Además, había empezado a invertir en propiedades pequeñas que arrendaba para generar ingresos adicionales. Elena falleció cuando yo tenía 53 años. Un cáncer agresivo se la llevó demasiado rápido para que pudiéramos procesar la pérdida. Fue el periodo más difícil de mi vida, pero también el momento en que comprendí que debía continuar adelante por mis hijos. Después del funeral, los chicos se preocuparon mucho por mi estado. «Papá, ¿vas a poder manejar el taller solo? ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Quieres que alguno venga a vivir contigo?» Les aseguré que podía seguir trabajando, que ellos debían concentrarse en sus propias vidas. Era verdad, pero también era mi manera de protegerlos.
No quería que se sintieran obligados a cuidarme cuando tenían sus propias responsabilidades. Los años siguientes, el taller continuó creciendo. Me adapté a todos los avances tecnológicos: computadoras, teléfonos celulares, equipos de alta definición. Siempre me mantuve actualizado. También seguí invirtiendo en inmuebles. Compraba departamentos pequeños en zonas en desarrollo. Los refaccionaba usando mis conocimientos técnicos y después los rentaba. Era una estrategia que me proporcionaba ingresos estables adicionales. Todo esto lo hacía discretamente, sin contarles a mis hijos los detalles de mi situación económica, no por ser reservado, sino porque quería que construyeran sus propias vidas sin depender de expectativas sobre una futura herencia. Mis hijos se fueron estableciendo en sus carreras. Roberto consiguió un buen puesto como ingeniero en una empresa multinacional. María abrió su propio consultorio de psicología. Laura trabajaba en una agencia de diseño. También comenzaron a formar sus propias familias. Cuando María se casó con Esteban, noté que algo había cambiado en la dinámica familiar. Esteban provenía de una familia de profesionales muy exitosos, y desde el principio se percibía que estaba acostumbrado a un nivel socioeconómico superior. Los padres de Esteban eran personas educadas y cordiales, pero había una distancia sutil en el trato que dejaba claro que se movían en círculos sociales diferentes. María empezó a cambiar gradualmente después del matrimonio. Nada dramático, pero sí se notaba que había adoptado nuevas perspectivas sobre el éxito y el estatus social. Comenzó a hacer comentarios sobre la importancia de crecer económicamente, de tener ambiciones más grandes, de no conformarse con poco. Al principio pensé que era natural. Era normal que una joven profesional quisiera progresar y admirara a personas exitosas. Pero gradualmente estos comentarios empezaron a incluir comparaciones implícitas conmigo. Cuando hablábamos de vacaciones, María mencionaba los viajes que hacían sus suegros a Europa o Asia, y luego comentaba que nuestra familia nunca había sido muy viajera. O cuando discutía sus proyectos profesionales, hacía referencia a los consejos que recibía de sus suegros sobre inversiones y crecimiento económico. La situación empeoró cuando nacieron mis nietas. María tuvo 2 hijas y desde el principio estableció que los abuelos paternos tendrían un rol más importante en la crianza. Según ella, los padres de Esteban podían aportar cosas más valiosas a la educación de las niñas. Colegios privados costosos, clases de idiomas, viajes educativos. Yo era el abuelo que llevaba juguetes modestos y contaba historias del pasado. Empecé a notar que mis nietas pasaban mucho más tiempo con los abuelos paternos. Los fines de semana largos los pasaban en la casa de campo que tenían. Las vacaciones en sus propiedades en la costa. Yo las veía unas pocas horas los domingos, si María no tenía otros planes. Roberto y Laura se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Roberto intentó hablar conmigo sobre la situación, pero le dije que no se preocupara, que entendía que María estuviera deslumbrada por su nueva familia. Laura fue más directa. «Papá, María te está tratando mal. Parece avergonzada de nosotros porque no somos profesionales famosos». Le dije a Laura que no exagerara, pero en el fondo sabía que tenía razón. María se había convertido en alguien que valoraba a las personas según su estatus profesional y económico. Las cosas llegaron al punto de quiebre durante aquel cumpleaños, cuando María dijo que sus suegros valían más que yo, cuando se rió despectivamente de mi vida de trabajo, cuando estableció públicamente que yo era inferior. Entendí que algo fundamental se había roto en nuestra relación. Esa noche no pude dormir.
Estuve despierto hasta el amanecer pensando en todo lo ocurrido, no solo en las palabras de María, sino en las reacciones de los demás. Esteban había asentido con aprobación. Roberto no había dicho nada para defenderme. Solo Laura había intentado equilibrar la conversación. Al día siguiente, tomé la decisión que cambiaría todo. Si mis hijos no valoraban lo que había construido durante 40 años, si consideraban que mi vida no había sido exitosa, entonces usaría mi patrimonio para algo que me diera satisfacción personal. Llamé al mejor agente inmobiliario del barrio. La casa estaba en excelente estado y en una ubicación privilegiada. Se vendería rápido y a buen precio. También contacté a mi contador para liquidar todas mis otras inversiones. Los 3 departamentos que arrendaba, el equipamiento del taller, ahorros en inversiones bancarias. Todo junto sumaba aproximadamente $300,000. Era una fortuna considerable, mucho más de lo que cualquiera de mis hijos había imaginado. Había visto un anuncio en Internet sobre una propiedad rural turística en venta en Córdoba. Era un terreno de 50 hectáreas con casa principal, caballos, instalaciones para recibir visitantes y vistas espectaculares de las montañas. El precio coincidía exactamente con lo que obtendría vendiendo todo. Viajé a Córdoba sin informar a mi familia. Recorrí la propiedad, hablé con el dueño, evalué el potencial del negocio. Era perfecta. Un lugar donde podía combinar mi experiencia técnica con una actividad completamente nueva, rodeado de naturaleza, lejos de comparaciones y desprecios familiares. Cerré la operación en 10 días. Vendí la casa, liquidé los departamentos, traspasé el taller a un ex empleado de confianza y me convertí en propietario de una estancia turística en las sierras cordobesas. Durante todo este proceso, no le conté a ninguno de mis hijos lo que estaba haciendo. Seguía asistiendo a los almuerzos familiares, comportándome normalmente, siendo el padre técnico que supuestamente no había logrado nada importante. La escrituración final fue un martes de noviembre. Ese día dejé oficialmente de ser Alberto, el técnico electrónico, para convertirme en Alberto, el estanciero. Era una transformación que ninguno de mis hijos podía haber imaginado. El miércoles por la mañana, cargué mis pertenencias más importantes en una camioneta. Ropa, herramientas básicas, algunos recuerdos de Elena y fotografías de cuando mis hijos eran pequeños y todavía me respetaban. Todo lo demás lo dejé o lo regalé. Antes de partir dejé 3 cartas sobre la mesa del comedor, una para cada hijo. En cada carta explicaba mi decisión. Les contaba sobre la estancia y les decía que siempre serían bienvenidos si querían visitarme. Pero no dejé mi nueva dirección ni número telefónico. Quería que si me buscaban fuera porque realmente querían encontrarme, no por obligación familiar. Llegué a Córdoba al atardecer. La estancia era aún más hermosa de lo que recordaba. Las montañas se veían doradas con la luz del sol poniente. Los caballos pastaban tranquilos y la casa principal tenía esa paz que solo se encuentra lejos de la ciudad. Esa primera noche no pude dormir, pero no por angustia, sino por entusiasmo. A los 67 años estaba comenzando una aventura completamente nueva. Ya no era el técnico que no había logrado nada importante. Era el dueño de una estancia que convertiría en el mejor destino turístico de la región. Los primeros llamados llegaron al día siguiente. Era Roberto, completamente alterado. «Papá, ¿dónde estás? Vinimos a casa y encontramos las cartas. Vendiste la casa y te fuiste. ¿Qué hiciste?» «Estoy muy bien», respondí desde el teléfono de la estancia. «Decidí cambiar de vida y hacer algo que me haga feliz». «¿Dónde estás? ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Por qué no nos dijiste nada?
Estoy en un lugar hermoso donde finalmente voy a lograr algo importante en la vida, como dice tu hermana que hay que hacer. Roberto no entendía el sarcasmo. Colgué el teléfono y no atendí más llamadas. Necesitaba tiempo para instalarme, para comenzar mi nueva vida, para procesar todo lo que había decidido cambiar. La estancia tenía 6 habitaciones para huéspedes, todas con baño privado y calefacción. La casa principal contaba con una cocina amplia, un comedor grande y un salón con chimenea que daba a una galería con vista panorámica. También había instalaciones para actividades al aire libre, caballos mansos para paseos, senderos marcados para caminatas, un área de parrilla y una piscina natural alimentada por un arroyo de montaña. El propietario anterior me había dejado contactos de agencias de turismo y una lista de clientes frecuentes. También me explicó todos los aspectos prácticos del negocio, pero lo más importante era mi actitud mental. Por primera vez en años me sentía entusiasmado con un proyecto. Usé todos mis conocimientos técnicos para mejorar las instalaciones. Instalé un sistema de energía solar que redujo costos operativos. Mejoré el sistema eléctrico completo. Construí un taller donde podía reparar cualquier equipo. También comencé a promocionar la estancia en Internet. Creé un sitio web profesional y utilicé redes sociales efectivamente. Los primeros huéspedes llegaron 3 semanas después. Era una familia que quería pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza. Les preparé habitaciones impecables, comidas abundantes y actividades variadas. Cuando se fueron, me dejaron una reseña excelente en Internet y prometieron recomendar el lugar. Durante el primer mes recibí aproximadamente 40 huéspedes, familias que escapaban del estrés urbano, parejas que buscaban lugares románticos, grupos de amigos que querían actividades al aire libre. Todos se iban satisfechos, elogiaban todo, pero sobre todo la atención personalizada que yo ofrecía. Después de 2 meses sin contacto familiar, decidí llamar a Laura. Era la hija que siempre me había defendido. «Papá, ¿por qué te fuiste así? Estamos todos muy angustiados». Le conté toda la historia, cómo me había sentido durante años, especialmente desde el matrimonio de María, cómo había tolerado comparaciones y desprecios por mantener la paz familiar, cómo aquella frase había sido la gota que colmó el vaso. «Papá, nunca nos contaste que te sentías así. Nunca nos dijiste que tenías tanto dinero ahorrado. Porque durante 40 años traté de ser el padre que ustedes necesitaban, no el hombre que yo quería ser. Ahora decidí ser quien realmente soy». Le di la dirección y le dije que siempre serían bienvenidos. Pero también aclaré que las cosas habían cambiado definitivamente. Laura vino con su prometido el fin de semana siguiente. Cuando llegaron y vieron la estancia, se quedaron sin palabras. No podían creer que yo hubiera comprado y estuviera manejando algo tan impresionante. «Papá, esto es increíble. ¿Cómo conseguiste el dinero?». Le expliqué toda mi historia de ahorro e inversión. Cómo durante 40 años había guardado dinero sistemáticamente. Cómo había comprado propiedades que se revalorizaron. Cómo había construido un patrimonio considerable. Laura pasó todo el fin de semana ayudándome, conociendo el funcionamiento, entendiendo la dimensión de lo que había construido. Cuando se fue me dijo: «Papá, ahora entiendo por qué te fuiste y estoy orgullosa de lo que estás haciendo». Roberto vino un mes después con Ana. Su reacción fue similar: asombro, culpa y reconocimiento tardío de que yo había sido siempre mucho más de lo que ellos habían percibido. Durante todo el fin de semana, el Dr. Márquez y su grupo
Participaron en todas las actividades, elogiaron todo, pero lo más importante fue cómo me trataron con el respeto que merecía el dueño de un negocio exitoso. Al irse, el doctor me pidió hablar a solas. Alberto, quiero pedirle disculpas por no haberlo valorado correctamente. No sabía que usted era tan emprendedor y exitoso. Doctor, yo siempre fui la misma persona. Lo que cambió es que ahora ustedes pueden ver mis logros de una manera que entienden. Tiene razón. Vamos a recomendar su estancia a todos nuestros conocidos. Este lugar es excepcional. Cuando se fueron, me quedé pensando en la ironía. Los suegros que supuestamente valían más que yo, acababan de pagarme por servicios turísticos y prometido recomendarme. Era la confirmación definitiva de que el problema nunca había sido mi falta de valor, sino la falta de visión de mi familia para reconocerlo. Esa tarde llamé a María para contarle sobre la visita. Su reacción fue de total asombro. Hubo una pausa larga. Después me dijo algo que nunca esperé escuchar. Papá, ahora entiendo completamente por qué te fuiste y por qué necesitabas demostrar de qué eras capaz. Esa conversación marcó nuestra reconciliación definitiva. Desde entonces, María se convirtió en una de mis mejores promotoras. Les cuenta a todos sobre mi estancia, trae grupos de amigas, me consulta sobre inversiones, porque finalmente entendió que su padre sabe de negocios. El año pasado, para mi cumpleaños, mis 3 hijos organizaron una fiesta sorpresa en la estancia. Invitaron a 50 personas, familiares, amigos, exempleados del taller, huéspedes frecuentes. Fue una celebración hermosa. Roberto hizo un discurso frente a todos. Mi papá nos enseñó que nunca es demasiado tarde para sorprender a la gente, que no hay que dar por sentado las capacidades de nadie, y que a veces hay que alejarse de quienes te aman, para que entiendan realmente cuánto te necesitan. Laura también habló. Papá nos demostró que el coraje no tiene edad, que se puede empezar de cero cuando uno no está conforme, y que la dignidad personal vale más que cualquier comodidad familiar. Pero el discurso que más me llegó fue el de María. Papá, durante años no supe valorarte porque medí tu éxito con la vara equivocada. Hoy, viendo todo lo que construiste, entiendo que siempre fuiste excepcional, solo que yo no sabía verlo. Esas palabras borraron años de dolor y resentimiento. Confirmaron que mi decisión había sido correcta, no solo para mi propio bienestar, sino para la educación emocional de mis hijos. Hoy, 4 años después de mudarme a Córdoba, tengo una vida plena. La estancia recibe más huéspedes cada temporada. Ha ganado varios premios de turismo rural. Pero más importante aún, tengo una familia que finalmente me respeta por quien realmente soy. Mis hijos me consultan sobre decisiones importantes, valoran mi experiencia empresarial, se enorgullecen de contarle a otros sobre mi emprendimiento. Mis nietas crecieron conociendo a un abuelo exitoso que tomó decisiones valientes. Aprendieron que el trabajo técnico es tan valioso como cualquier profesión, que la edad no es impedimento para emprender, y que a veces hay que defenderse para que te respeten. Mi mensaje para otros padres que viven situaciones similares es claro. No permitan que sus hijos los subestimen. A veces hay que tomar decisiones drásticas para que la familia entienda el valor real de lo que tienen. También quiero decir que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. A los 67 años emprendí en un rubro que no conocía, en un lugar donde no tenía contactos, con una inversión que representaba todos mis ahorros de vida. Y funcionó.
Se puede empezar de nuevo a cualquier edad si se tiene el coraje para tomar decisiones difíciles, la inteligencia para planificar bien la transición y los recursos suficientes para financiar el cambio. El respeto no es algo que se puede mendigar o suplicar. Es algo que se gana con acciones, se demuestra con logros y se mantiene con dignidad personal. Si tu familia no te lo da naturalmente, crea situaciones donde no tengan más opción que dártelo. A veces eso significa alejarse temporalmente, a veces significa cambiar completamente de vida, a veces significa apostar todo a una nueva aventura. Pero siempre significa elegir tu autoestima por encima de la comodidad, porque al final lo que recordarán de ti no será si fuiste complaciente o conflictivo. Recordarán si fuiste valiente o cobarde, si te respetaste o te resignaste, si construiste algo memorable o si te conformaste con lo mínimo. Yo elegí construir una estancia que me llena de orgullo. Elegí alejarme de una familia que no me valoraba hasta que no tuvo más remedio. Y elegí demostrar que aquellos suegros que supuestamente valían más que yo, en realidad vinieron a pagarme por mis servicios y a elogiar lo que había logrado. Fue la satisfacción más grande que podía haber experimentado, el reconocimiento de aquellos que habían sido usados para menospreciarme. Cuando el doctor Márquez me pagó por su estadía y me dijo que recomendaría mi estancia a su círculo de amigos profesionales, entendí que había cerrado un círculo perfecto. Uno de mis mayores errores fue asumir que mis hijos entendían automáticamente el valor de mi trabajo. Si hubiera sido más explícito sobre mis éxitos económicos, tal vez habría evitado años de subestimación. Pero también es cierto que no debería haber sido necesario mostrar cifras bancarias para recibir respeto básico. Mi consejo final es simple pero poderoso. No esperes que otros reconozcan tu valor si tú mismo no lo reconoces primero. No toleres que te subestimen solo por mantener la paz. Y no tengas miedo de tomar decisiones drásticas cuando las graduales no funcionan. Tu autoestima no puede depender de la opinión de otros, ni siquiera de tu familia. Tienes que respetarte a ti mismo antes de exigir que otros te respeten. A veces el cambio radical es la única manera de demostrar de qué eres realmente capaz. Recuerda siempre que tu trabajo tiene valor, sin importar cuál sea, que tus logros merecen reconocimiento, aunque no sean los logros que otros esperan de ti, que tu dignidad personal es más importante que mantener la paz familiar a cualquier costo. Y sobre todo, recuerda que nunca es demasiado tarde para demostrar de qué eres capaz, para sorprender a quienes te subestimaron, para construir algo que te llene de orgullo y que obligue a otros a respetarte. Porque al final del día, lo que importa no es lo que otros piensen de tu éxito, sino lo que tú pienses de tu propia vida. No importa si terminas con el reconocimiento de tu familia, sino si viviste haciendo cosas que te dieron satisfacción personal. Yo elegí construir una estancia que me hace feliz todos los días, rodeado de naturaleza que me da paz, atendiendo huéspedes que valoran mi trabajo, y elegí alejarme de una familia que no me respetaba hasta que les demostré que sí había logrado algo importante en la vida. Fue la mejor decisión que tomé en 68 años de existencia. Me llamo Alberto Fernández. Tengo 68 años. Soy dueño de una estancia turística exitosa en Córdoba y soy la prueba viviente de que uno puede cambiar completamente su vida cuando tiene el coraje de elegir la dignidad por encima de la comodidad familiar. Sí, hay algo que aprendí en estos años, es que el respeto no se hereda, se gana.
Y si tu familia no te lo da, siempre puedes ganártelo de otras personas que sí sepan valorar lo que realmente vales. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Cada huésped satisfecho, cada reseña positiva, cada recomendación que recibo, confirma que tomé la decisión correcta. No cambié solamente de lugar o de trabajo. Cambié mi relación con la vida misma. Dejé de ser alguien que esperaba la aprobación ajena para convertirme en alguien que construye su propia validación. Dejé de medir mi éxito según los estándares de otros para crear mis propios parámetros de satisfacción. Dejé de tolerar el menosprecio para exigir el respeto que siempre merecí. Y lo más importante, demostré que las etiquetas que otros nos ponen no definen quiénes somos realmente. Que ser solo un técnico puede significar ser un empresario visionario, un inversor inteligente, un emprendedor exitoso. Que las apariencias engañan y que muchas veces las personas más valiosas son aquellas que trabajan en silencio, construyendo imperios que nadie puede ver. Mis nietas ahora tienen un abuelo del que pueden sentirse orgullosas, no porque tenga títulos universitarios impresionantes o profesiones glamorosas, sino porque tuvo el coraje de reinventarse cuando la vida le exigió un cambio, porque les enseñó con el ejemplo que la edad es solo un número cuando tienes determinación, porque les mostró que el verdadero éxito no se mide en títulos, sino en satisfacción personal y respeto ganado. Esta es mi historia, la historia de un hombre que fue subestimado por aquellos que más debían valorarlo, que tomó una decisión radical que cambió todo y que finalmente obtuvo el reconocimiento que siempre mereció. Si te encuentras en una situación similar, si sientes que tu familia no valora completamente lo que eres y lo que has logrado, si te comparan negativamente con otros, espero que mi historia te dé el coraje para hacer lo que sea necesario para recuperar tu dignidad. No tienes que vender todo y mudarte a una estancia como hice yo, pero sí tienes que encontrar tu propia manera de demostrar tu valor, de exigir respeto, de vivir según tus propios términos, porque la vida es demasiado corta para pasarla siendo subestimado por aquellos que deberían ser tu mayor apoyo. Y nunca, nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu historia. Este es el final de mi relato, pero es el comienzo de mi verdadera vida, la vida que elegí construir en mis propios términos, rodeado de personas que me respetan por quien soy, haciendo lo que me apasiona, en el lugar que elegí llamar hogar. Y cada mañana cuando abro las ventanas de mi estancia y veo las montañas iluminadas por el sol, sé que tomé la decisión correcta, que el precio de mi dignidad valió cada sacrificio, que el respeto que ahora recibo es más dulce porque tuve que ganármelo con valentía y determinación. Esta es la historia de Alberto Fernández, el técnico que se convirtió en estanciero, el padre subestimado que se transformó en empresario respetado, el hombre que eligió su dignidad por encima de todo lo demás. Y si mi historia puede inspirar, aunque sea a una persona, a valorarse más, a exigir el respeto que merece, a tomar decisiones valientes para cambiar su vida, entonces cada palabra habrá valido la pena. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.